Y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Y como siempre estoy en compañía de Caro Moraga. ¿Cómo estáis, Caro? Hola Juan Carlos, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te va? Bien, estuvimos medio desaparecidos un par de semanas. Oye, sí, hay que decirlo, pero ofrecemos nuestras disculpas a nuestra querida audiencia. Aprovecho de saludarles a todos y a todas quienes nos escuchan aquí en la 107.1, porque los temas climáticos obviamente implicaron que las autoridades de la universidad tomaran la decisión de suspender las clases presenciales y cerrar la universidad por resguardo obviamente de los y las estudiantes, además de los trabajadores de la institución. Entonces se cerró la universidad y con ello no pudimos obviamente emitir como de costumbre los días jueves el programa. Entonces el jueves 13, que fue ese día, lo tuvimos que suspender por el tema climático, y el jueves 20, que fue el jueves pasado, fue feriado. Entonces la verdad es que les extrañamos. Pero ya estamos de vuelta y vamos directo al grano. Este es un mes muy relevante para las personas mayores. Sí, es un mes relevante porque este mes, que es el mes de junio, se conmemora, ¿cierto?, el día 15 de junio como el Día Mundial de la toma de conciencia del abuso y el maltrato de la vejez. Esto es desde las Naciones Unidas, ¿cierto? Se declara el año 2011, pero particularmente en nuestro país, el día 15 de junio representa, ¿cierto?, el día en que todos y todas expresamos nuestro rechazo, ¿cierto?, a los abusos y los sufrimientos a los que se someten muchas personas mayores, y en nuestro país conmemoramos el Día del Buen Trato, ¿ya? Así que hay un giro y vamos a hablar de este tema. Yo no quiero profundizar más porque para eso tenemos a nuestros queridos invitados, porque hoy día tenemos dos invitados, grandes invitados, que voy a presentar de inmediato. Perfecto. Nos acompañan dos profesionales del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Enfrente mío tengo a don Máximo Caballero Astudillo, el jefe de la Subdivisión de Promoción de Derechos de la División de Gestión y Coordinación Territorial del SENAMA. Bienvenido, Máximo. Muchas gracias. Y a mi derecha tengo a doña Gladys González Álvarez. Gladys es asesora de gabinete de vinculación con el medio del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Bienvenida, Gladys, al Resonar con Vínculos. Muchas gracias y muy contenta de estar con ustedes. Maravilloso. Entonces ellos expertos para que podamos hablar del tema de buen trato. Sí, y además, tan relevante. Yo lo aprovecho a saludar, compañeros de trabajo de largos años, hay que decirlo. Conocemos hace muchos años y tanto Gladys como Max tienen una larga experiencia y trayectoria en la temática que vamos a abordar hoy día, así que estamos con excelentes personas para abordar este tema tan relevante, Caro. Perfecto, entonces entremos en materia, ¿les parece, queridos invitados? Para nosotros, lo primero es ¿por qué es importante en nuestro país conmemorar este 15 de junio? ¿Ya? Así que abro palabra desde ya, en el fondo, que nos puedan contar un poco por qué es importante y cuál es la realidad nacional respecto al trato de las personas mayores. Máximo, si nos puedes. Bueno, saludar en primer lugar a quienes nos acompañan, nos escuchan, nos ven. La verdad es que es muy relevante esta conmemoración porque lamentablemente este es un flagelo que ocurre a nivel internacional. Es un problema social, también es un problema de salud, pero también es un problema de los derechos humanos de las personas mayores, porque lamentablemente el maltrato, el abuso, la violencia es una vulneración de derechos en cualquier contexto, en cualquier espacio donde ocurre. Y lamentablemente en Chile sigue ocurriendo. Lamentablemente se dan distintas situaciones de abuso, de violencia intrafamiliar en el ámbito de lo privado, de las familias o de los hogares de donde viven personas mayores, o también en otros espacios como residenciales o centros de cuidado. Es decir, tenemos distintas situaciones donde siguen ocurriendo. Y es importante porque la toma de conciencia que nos invita el 15 de junio, nosotros un poco ya hace algunos años, por allá por el 2014, se tomó la definición a nivel institucional de darlo vuelta, en el sentido de que dejemos de hablar de maltrato porque de alguna manera como que se entendía que llamábamos al maltrato. Y creemos que la estrategia es al revés, de promover el buen trato y hacer este cambio cultural en el sentido de no solo con los propios adultos mayores, sino que también con la sociedad y a nivel también de quienes abordan, tratan o nos vinculamos con vejez y envejecimiento, en promover el buen trato como esta acción también de respeto por el otro,
porque el hecho de cumplir 60 y más no significa perder derechos. Por lo tanto, al promover el buen trato, lo que queremos es erradicar cualquier situación de abuso, violencia o vulneración de derechos. Y creo que es importante también decir que, si bien estadísticamente alrededor de un 30% de la población mayor estaría expuesta a alguna situación de maltrato, lo que podemos también plasmar es que hemos visto como un poquito ascendente situaciones también de abandono social, que han ido de alguna manera siendo más visibles en el último tiempo. Son todas aquellas situaciones que no son abandono en contexto BIF, que no son en contexto intrafamiliar. Es decir, todas aquellas situaciones de personas mayores que requieren de apoyos y cuidados, que no pueden valerse por sí mismos y que requieren de terceros, pero no hay quien lo provea. Ni familia, ni red social de apoyo, ni comunidad. Y esos casos de abandono hoy día a nivel estadístico, de lo que el servicio ha ido recibiendo en los últimos 3 años, es sobre el 10% solo de casos de abandono social. Por lo tanto, ya no solo hablamos de violencia intrafamiliar, que fue lo que en términos estadísticos siempre es lo que más de alguna manera se visibiliza, pero tenemos también abandono social y además situaciones que han ido ocurriendo, por ejemplo, en residencias de cualquier tipo, donde también se vulneran derechos a las personas mayores. Por lo tanto, la invitación a este mes no solo es a la toma de conciencia, sino que en cómo también tomamos una postura respecto a la dignidad y los derechos de las personas mayores en cualquier contexto. Sí, bueno, yo quería agregar que también nosotros tenemos que responder como Estado frente a esta situación, dado que ratificamos una convención, que es la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Por lo tanto, también tenemos un deber, ¿no es cierto?, de poder proteger, de poder prevenir, de poder realizar acciones como país, ¿no es cierto?, en relación a la violencia que sufren las personas mayores, a estas situaciones que indica Máximo, ¿no es cierto?, de abandono, de maltrato, hoy día está muy común también el maltrato económico hacia las personas mayores, ¿no es cierto?, el abuso económico, patrimonial, y es algo que se da bastante, ¿no? O sea, que las personas mayores refieren mucho al momento de pedir apoyo, ¿no es cierto?, o de conversar estos temas. Entonces también en ese sentido tenemos ese deber como Servicio Nacional del Adulto Mayor de poder bajar en programas, en acciones específicas lo que es esta convención y este derecho, ¿no es cierto?, a vivir una vida sin violencia. Y también nosotros como Servicio Nacional del Adulto Mayor estamos avanzando digamos, ojalá se promulgue la ley de envejecimiento activo, digno y saludable, ¿no es cierto?, de ley de envejecimiento integral, y que va a tener específicamente lo que dice Máximo, que es el concepto de abandono social y el tratamiento, o sea, el cómo vamos a proceder frente a ese abandono social. Entonces eso sería un avance una vez que obviamente se promulgue esta ley, porque esta ley está hoy día en discusión, segunda trámite constitucional en el Parlamento. Por lo tanto, si nosotros logramos eso, también vamos a lograr, ¿no es cierto?, bajar este marco legal de la convención a acciones específicas y concretas. Entonces, por ahí, como servicio, también estamos avanzando. Gladys y Máximo, obviamente, ahí se nombró un concepto que es este concepto de maltrato económico o abuso económico. Quizás las personas que nos están escuchando, personas mayores o población en general, no conocen los distintos tipos de maltrato que pueden haber. Entonces a lo mejor sería interesante quizás mencionarlo para que la gente pudiera eventualmente también reconocer si es que está viviendo una situación de ese tipo. O sea, no sé quién se anima de los dos. Sí, bueno, hay varios ejemplos y ahí podemos ir conversando, pimponeando ejemplos con Máximo, pero uno lo ve, ¿no es cierto?, en casos en que las personas mayores, por ejemplo, no manejan sus pensiones. Es un tercero quien está controlando lo que es, ¿no es cierto?, la pensión de esa persona, los gastos. Sin la venia de la persona mayor. Sin la venia de la persona mayor. Porque puede haber que también, o sea, también mucho ocurre de que las personas mayores pueden entregar un poder a un hijo, ¿no es cierto?, para el cobro de la pensión, pero lo importante es que siempre sea la persona mayor la que decida qué va a hacer con esos recursos, ¿verdad? Eso es algo que puede ocurrir. Sin embargo, cuando esa persona mayor no sabe
en qué se están gastando esos recursos, ¿verdad? Y está siendo vulnerada en su derecho, ¿no es cierto?, de poder decidir. Ahí ya estamos frente a una situación de maltrato. Sí. Económico. Efectivamente, y ahí complementar a lo que dice Gladys, que estadísticamente en Chile la mayor prevalencia, si uno ve las violencias o los maltratos a personas mayores, siempre las más altas o las que ranquean tienen que ver con la violencia psicológica. Y acá quizás a quienes nos acompañan es importante que hoy día la violencia de tipo psicológica, sobre todo en el ámbito intrafamiliar, entendiéndose por hijo, hija, nieto, el entorno más directo, eso hoy día es un delito y eso hoy día se puede denunciar, hoy día eso se puede abordar. Y la violencia psicológica es muy compleja porque quizás es como la más silenciosa en términos de todos estos maltratos verbales, humillaciones, muchas veces a las personas mayores en esta infantilización, en cómo los abordamos, en cómo los tratamos, también en el ámbito familiar o en otros espacios, ocurre bastante. También hoy día, junto a lo económico, patrimonial, financiero, también se dan muchas violencias también vinculadas al género, respecto a que la violencia de género muchas veces como que la vemos como que hasta los 59, y resulta que la violencia de género también afecta a las mujeres mayores. De hecho, según una de la encuesta anterior del año 22-23 que publica Cernamej, con Interior, con el programa Apoyo a Víctimas, por ejemplo, el 14% de femicidios eran de personas adultas mayores. Es decir, también la violencia de género también se da en la vejez. No nos olvidemos que en Chile la vejez tiene rostro de mujer porque hay más mujeres que hombres mayores. Por lo tanto, en estas violencias siguen ocurriendo igual con el transcurso de los años. Como también se dan distintas situaciones en las cuales las personas mayores, por ejemplo, a violencia física. Ya hoy día, que eso también es un delito, el delito de lesiones leves, graves. También tenemos una norma que es relativamente reciente, ya hace pocos años, que por ejemplo, que hoy día ya se está ocupando como norma jurídica cuando se estableció, por ejemplo, el maltrato corporal relevante, que no existía, que fue la ley 21.013, que estableció también esta tipología de maltrato que no estaba. Esto fue el 2017, más o menos hace pocos años, digamos. Y también es relevante porque antiguamente como que denunciar había como temor. Hoy día creo que hay un gran rol también de las personas mayores, sobre todo quienes nos acompañan, o del programa Vínculo, o de los clubes, o de las organizaciones más territoriales, en que también muchas veces la red de apoyo social más efectiva es el entorno, el club, los dirigentes, quienes presentan. Entonces, cuando hay situaciones, cuando hay distintas situaciones que pueden ser develados, ahí la invitación es a poder informarse, a poder consultar. Ya vamos a compartir los canales de información que tenemos en el servicio, pero creo que hoy día hay más opciones, más alternativas para develarlo. Hoy día esto ya no es solo privado, sino que también ya es de interés público como una temática, insisto, que vulnera derechos humanos de las personas mayores. Sí. Sí, también agregar ahí en temas de abuso patrimonial, antes no existía el robo, ¿no es cierto?, entre padres e hijos. O sea, los hijos, no se penaba el robo entre un hijo, ¿no es cierto? No era una figura legal. No era una figura legal. Después del 2010, ¿no es cierto?, que ya se aprueba la ley donde se incluye el concepto de adulto mayor y de abuso patrimonial, la ley 20.427, y ahí sí se pueden hacer cosas. O sea, las personas mayores sí pueden tener restitución de bienes, por ejemplo, cuando hay hijos que les venden las casas, las propiedades de los padres, o también cuando no sé, les roban sus cosas, digamos, también es posible restituir. Entonces, en ese sentido, las personas mayores hoy día sí tienen la posibilidad de reclamar, ¿no es cierto?, a la justicia frente a este tipo de hechos. Sí, es bien interesante también lo que señalan, porque efectivamente no todas las personas son conscientes de lo que se puede considerar un maltrato. Sabemos que como sociedad hay cosas que se consideran como parte hay gente que ha vivido toda su vida en un contexto que es un contexto maltratador. Por tanto, de distinguir qué es un maltrato cuando es parte de tu realidad es siempre más complejo. Entonces, qué importante lo que ustedes señalan, sobre todo el tema de maltrato psicológico también, pero hoy día no menor, maltrato patrimonial, el tema de las posesiones, ¿cierto?,
muchos adultos mayores y adultas mayores son dueños de sus casas y cuando están en cierta etapa de la vida, por supuesto que ahí hay algunas tensiones con las familias, entonces qué interesante, no sé si muchos, pero hay varios de las personas mayores en Chile que han construido el tema de la casa propia. Entonces, ahí hay un tema. Yo les quería preguntar en esto, ¿qué papel juegan las comunidades locales y las organizaciones no gubernamentales en esto? Porque ustedes, como parte del servicio, ya señalaron varias de las acciones que desde el Senama se realizan, ¿no? El tema de la ley también que señalaba Gladys, que es tremendamente relevante. Pero estos otros actores, ¿qué papel juegan? Gladys. Sí, mira, es súper interesante porque ahí, primero, acción de las propias personas mayores. Yo creo que ahí es súper relevante porque con las organizaciones, los clubes, las uniones comunales, ellos van un poco informando a sus bases de este tipo de situaciones. Nosotros realizamos talleres de prevención de situaciones de maltrato y eso se baja muchas veces a través de estas uniones comunales, ya de los clubes, de las organizaciones. Entonces, la organización se transforma en una especie como de factor protector de las personas mayores. Entonces, cuando hay situaciones de personas que están viviendo algunos temas de maltrato, hay otros que están escuchando, que están diciéndole, mira, anda a la municipalidad, anda a conversar con este abogado. O sea, ya hay como una protección de ellos mismos de partida. También las municipalidades hacen un trabajo de, digamos, como de protección también en ese sentido. Hay algunas municipalidades, no todas, que tienen oficinas de protección de derechos de las personas mayores y donde la persona puede, ¿no es cierto?, ir a buscar información, puede presentar su situación y de ahí son derivadas, ¿no es cierto?, a las redes como digamos, la Corporación de Asistencia Judicial o las otras entidades que están dentro de su territorio. Y también, bueno, las fundaciones, todo el trabajo que hace las ONG, es un trabajo que es muy preventivo en muchos de ellos, ¿no es cierto?, informando, planteando cuáles son los derechos, ¿no es cierto?, y las formas de poder ejercer esos derechos a las personas mayores. Y también hay algunas fundaciones que hacen un trabajo ya más de apoyo, digamos, legal, ¿no es cierto? Hay fundaciones pro bono que trabajan, ¿no es cierto?, y representan muchas veces a las personas mayores cuando se les vulnera algún tipo de derecho. O sea, ahí hay un trabajo bien interesante de la sociedad civil, ¿verdad?, y de este tipo de organizaciones. Sí, ahí complementando, Gladys graficaba muy bien lo promocional, también lo preventivo en la comunidad, en el territorio, y creo que también es importante todas estas organizaciones desde redes de apoyo social también en lo proteccional. ¿En qué sentido? En que cuando ocurren situaciones de maltrato, de cualquier tipo, de cualquier situación, la comunidad es muy valiosa porque el entorno, lo que hablamos de las organizaciones, los clubes, las uniones comunales u otros, por ejemplo, redes de voluntariado muchas veces que se dan en muchas comunidades, es muy importante en lo proteccional. No solamente hablamos de lo jurídico, sino que también de lo psicosocial, de lo sanitario, como en espacios también más locales. Hoy día este tejido social también es relevante para este adulto mayor, porque a veces creemos que ante una situación de maltrato lo que hay que hacer es sacarlo solamente porque entendemos que es como la única solución. Pero en la práctica hemos visto que no necesariamente una situación de maltrato o vulneración de derechos se resuelve como sacando al adulto mayor de su entorno. Y ahí es súper importante en la red. Hemos tenido casos, situaciones donde los vecinos, por ejemplo, no permiten que se lleve a un adulto mayor en un contexto de abandono, por ejemplo, y se organizan y apoyan y acompañan. Por lo tanto, creo que no solo en lo promocional y preventivo, también en lo proteccional. Creo que la red social es clave como mecanismo de apoyo social directo, pero también desde este tejido social que cada vez está más vinculado también con las personas mayores, porque hoy día
creo que hay más conciencia de la vejez y el envejecimiento, y como que hoy día no da lo mismo, porque todos decimos Chile está envejecido, somos un porcentaje cerca del 20%, pero en la práctica cada vez hay más conciencia de los temas de envejecimiento. Por lo tanto, creo que tiene un rol también a nivel proteccional para no solo articular estas redes, como decía Gladys, locales, comunales, de acceso a la justicia, psicosocial, sino que también en cómo acompañamos esos procesos. Creo que muchas veces hay vecinas, vecinos que cumplen un rol fundamental, sobre todo cuando no hay familia, no hay red de apoyo familiar directo, está esta comunidad. Y ahí también esta red que trabaja conjunto a nivel de Senama regional, a nivel de las municipalidades, como decía Gladys también, es súper importante que ese accionar, que ojalá siempre sea lo más articulado posible, coordinado, porque el adulto mayor hay que verlo como un sujeto integral. La persona mayor víctima de maltrato o de violencia, no solo el acto en sí o la vulneración de derechos, sino que está también los otros factores psicosociales, de vínculo, temas reparatorios también. Por eso es que es clave este abordaje coordinado con los actores locales pertinentes. Súper claro allí la importancia, ¿cierto?, de estas acciones desde diferentes actores que puedan aportar, ¿cierto?, al buen trato hacia las personas mayores. Nos pilló la pausa musical, les cuento, así que les quiero invitar a escuchar para luego seguir conversando, por supuesto. Vamos con Silvio Rodríguez, Cierta historia de amor. Estamos presentando Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conducen Carolina Moraga y Juan Carlos Catalán. Estamos de regreso en Resonar con Vínculos, estamos hablando del tema de buen trato hacia las personas mayores y estamos junto a Gladys González y a Máximo Caballero del Servicio Nacional del Adulto Mayor, compañeros, ¿cierto?, de años de trabajo míos, no de la Caro porque trabaja en la central, pero todos conocen también a la Caro. Oye, antes de retomar la conversación que ha estado bien interesante, que hemos hablado en términos generales de lo que es el buen trato, de las dificultades del maltrato, algunos tipos de maltrato, siempre nosotros con este espacio queremos como hacer también llamados a la conciencia por un lado, y como bien mencionaba Gladys, tenemos la ley de envejecimiento digno, activo y saludable que está en trámite en la Comisión de Personas Mayores, que se ha hecho un trabajo importante ahí. Entendemos que le han puesto urgencia también desde el Ejecutivo, eso es una buena señal, y siempre invitar a las personas que están en los puestos de poder y que legislan al respecto, pedirles que también pongan el acelerador en la medida de lo que se pueda para que esta ley tenga pertinencia y también llegue en los momentos que tiene que llegar. Lo mismo no ocurre con el tema de la reforma de las pensiones, que es un tema que siempre estamos abordando. Creemos que eso es algo importante porque también hay esto es como un pequeño ejemplo, pero también hay un tipo de maltrato que es el maltrato estructural, que tiene que ver con cómo también a veces el Estado incurre en algunas faltas, y también yo creo que el tema de las pensiones es algo que los que trabajamos en esta temática, y particularmente las personas mayores que tienen las pensiones, en este caso la PGU, saben que hay que hacer una modificación en términos de mejorar esa condición económica. Es que eso, Caro, como reflexión que siempre vamos poniendo para darle continuidad a eso. Sí, o sea, de todos modos, esto también, sabemos que el tema del maltrato está cruzado por varios elementos, ¿sí? Hay una interseccionalidad también, y hay determinantes que son más bien estructurales dentro también de lo que es el maltrato. Entonces, es importante la reflexión que tú realizas, Juan Carlos. De todos modos, bueno, sigamos profundizando, porque yo creo que precisamente entendiendo la relevancia de este tema, es que el Servicio Nacional del Adulto Mayor ha desarrollado e implementado una serie de acciones para poder enfrentar esta problemática. Entonces quería preguntar a Gladys si nos puede señalar algunas de estas acciones que buscan promover el buen trato hacia las personas mayores en nuestro país. Sí, bueno, es bien importante porque parte de nuestra misión también es poder visibilizar este grupo, ¿no? O sea, ponerlo digamos en el contexto nacional, porque muchas veces y por temas de edadismo, específicamente de viejismo, ¿verdad? Que es un concepto que implica, la verdad, esta mirada negativa hacia las personas mayores, un poco mirando no sé, la sociedad no responda a los derechos de las personas mayores. O sea, en el sentido de que ¿para qué van a estudiar si no es necesario estudiar, verdad? Y por lo tanto no tengo programas de educación,
para las personas mayores? ¿O para qué, no, si no tienen una sexualidad activa, tampoco hay programas que apoyen en salud, ¿no es cierto?, la sexualidad de las personas mayores. Entonces, hay una serie de cosas que van, digamos, como mermando el ejercicio de derecho de las personas mayores. Y en ese sentido, el Senama tiene que ir abriendo esos espacios. Hoy día nosotros estamos trabajando, por ejemplo, la diversidad sexual de las personas mayores, porque también nos interesa esos grupos que muchas veces quedan fuera de toda política pública, son menos visibilizados. Y sabemos que hay personas mayores de la diversidad sexual, entonces ¿cómo las incluimos? ¿Ya? También, por ejemplo, los temas de demencia. Hoy día estamos trabajando en los centros diurnos, vamos a empezar unos pilotos, incluyendo la demencia, pero esa demencia comunitaria, o sea, que todos estemos hablando del tema de la demencia, no así como apartarlos, no tener centros de demencia, acá van las personas que están con problemas de demencia, no, sino que sea un tema de la comunidad y de todas las personas mayores, no solo de los que tienen algún grado de demencia. Entonces, estamos en esa lógica de trabajar, ¿no es cierto?, y de ir incluyendo ciertas temáticas y la visibilización de las personas mayores en ese sentido. También hacemos sinergia con el programa Buen Trato, ¿no es cierto?, que lleva Máximo, en términos de los otros dispositivos que tiene el Servicio Nacional del Adulto Mayor. O sea, como los centros diurnos se incluyen las temáticas de prevención del maltrato o de la promoción del buen trato, como decimos nosotros, en los condominios de viviendas tuteladas. Fíjate que el año pasado detectamos que habían mucha violencia de género en los condominios, sin ser pareja. O sea, muchas personas mayores, hombres, ¿no es cierto?, trataban muy mal a sus vecinas mayores, sin siquiera tener algún tipo de relación más allá de ser vecinos. Entonces empezamos a trabajar en talleres de prevención, ¿no es cierto?, de la violencia en temas de género con ellos, para cambiar un poco esa mirada. Ahí es donde tenemos que apuntar, y en ese sentido también lo intergeneracional es básico, y eso fue un poco el foco de la campaña de este año. O sea, buen trato hecho, pero entre todos, con las personas mayores, con los jóvenes, con los adultos, ¿no es cierto?, con los niños y niñas. O sea, nosotros necesitamos, porque esto tiene la mirada de curso de vida, ¿verdad? El curso de vida no son solo las etapas de la vida, que pasamos una etapa, ¿no es cierto?, pasamos a la otra, no, porque el curso de vida implica un contexto, implica estar con un continuo también. Continuo, ¿no es cierto?, de acumulación, de experiencias buenas, de experiencias malas. Entonces, también en ese sentido tenemos que ir trabajando con las otras generaciones, y por eso apuntamos la campaña también a la intergeneracionalidad. Hoy día tenemos otro programa intergeneracional que se está fortaleciendo, que es el Voluntariado País de Mayores, ya, donde personas mayores entregan, ¿no es cierto?, su apoyo a niños y niñas en el tema de apoyo escolar, ¿no? Y estamos apuntando a trabajar con niños más vulnerables también de sus comunidades. Y en ese sentido, la persona mayor se releva su rol, ¿no? Se releva un rol de voluntariado, de apoyo. Los niños en general lo reciben como una persona significativa dentro de su familia, de sus hogares. Las familias están muy contentas de que asista esta persona mayor a hacer este acompañamiento. Entonces, ahí estamos ganando y estamos visibilizando a las personas mayores desde otra mirada. Claro, y eso como es una lo que contribución también social activa, ¿no? Un rol importantísimo que no siempre valoramos, porque las personas mayores hoy día también, por ejemplo, en lo económico, hay muchas personas mayores cuidando a otros y nadie les valora económicamente eso, ¿no? O sea, y nadie valora el tema del cuidado tampoco. O sea, en términos generales no se valora mucho el rol de cuidado, y muchas personas mayores están haciéndolo, mujeres mayores están haciéndolo. Entonces, en ese sentido tenemos que ir cambiando esa visión, y en eso el Senama ha ido contribuyendo, ¿no es cierto?, en esa perspectiva. Gracias, Gladys. Sí, de todos modos,
estaba pensando que han sido un gran aporte, y en general también pensaba en el voluntariado País de Mayores, también a los profesores senior. Me acordé de, alguna vez tuve la experiencia de compartir con ellos, y que muchos relataban lo significativo que ha sido no solamente, por ejemplo, para el niño o la niña con la que se vinculan, sino también para las familias. Muchas veces han apoyado en proceso de lectura, por ejemplo, alfabetización a padres y madres de estos niños y niñas. Entonces también ahí hay un tema de aporte y construcción social, digamos, súper potente. ¿Tú querías agregar algo, Máximo? Sí, quería complementar a lo que nos compartía Gladys, que es lo que estamos haciendo hoy día respecto al programa Buen Trato al Adulto Mayor, que es un programa nacional que está instalado en las 16 regiones. Hoy día contamos con una dupla sociojurídica con profesionales, trabajadores sociales y abogados que implementan el programa. Hoy día es un programa que seguimos en la línea de promoción de derechos de personas mayores, de prevenir maltrato, promocionar buen trato, pero también articular, coordinar y gestionar situaciones lamentablemente de vulneración de derechos. Y hoy día, cada vez que ocurre un caso de maltrato, en cualquier situación, desde el programa lo que hacemos es este trabajo local, de coordinación, de gestión de redes locales, territoriales, intersectoriales también. Hacemos una gestión local coordinada con otros actores. Y acá quiero relevar también el trabajo en red más local, porque delante hablábamos de las municipalidades y hoy día tenemos programas del adulto mayor, por ejemplo. Algunas municipalidades, son poquitas todavía, pero ha ido tomando fuerza, que han ido generando, por ejemplo, las ordenanzas municipales de buen trato al adulto mayor. Hace muy poquito se aprobó en Ñuñoa, pero también está en Talagante, hay en otras comunas, también en el Biobío hay otra experiencia. ¿Y por qué lo digo? Porque el trabajo en red lo que hace acá es poder complementar esta sinergia del programa Buen Trato, y también de poder generar aquellas articulaciones psicosociales, pero también sanitarias si es necesario, porque aquí la red de salud es clave, no solo en la atención primaria, sino que también secundaria, terciaria, dada la complejidad que muchas veces ocurre, porque quizás no lo abordamos en el primer bloque, pero también, por ejemplo, se dan situaciones lamentablemente de abuso sexual a personas mayores, y eso se tiene que abordar con todos los protocolos existentes. Senama está hoy día promoviendo también desde esta mirada interseccional y de género y de derechos, también que aborden estos temas. Por lo tanto, es un programa que sigue articulándose, partió ya hace más de 10 años, ha ido también avanzando en esto más promocional, en positivo, como hablábamos, que no el maltrato como tema, en el sentido de darle una vuelta también, porque creemos que este cambio de mirada, este cambio de paradigma, también tenemos que hacerlo como en el quehacer, ¿no? En la praxis. Y ahí el programa de Buen Trato, todos nuestros equipos regionales de las 16 regiones hacen un gran trabajo en terreno coordinando distintas redes. Hay algunas regiones que tienen un trabajo de hace muchos años de poder, no solo a nivel de municipios y salud, sino que también con la red de acceso a la justicia. Por ejemplo, hoy día con Ministerio Público, como también nos hemos ido coordinando cada vez más también con los tribunales de familia, por ejemplo, en situaciones BIF, donde hay que tomar medidas, donde se decretan algunas acciones. Esa coordinación también la lleva el programa Buen Trato. Y como decía Gladys delante, también en mucha sinergia programática del servicio, porque hay situaciones en residencia, en centros diurnos, en CBT y otros. Por lo tanto, este equipo profesional, estas duplas sociojurídicas en regiones, hoy día son las que implementan, además de llevar toda la línea promocional, también de educación, de capacitación, con otros actores, porque quizá no trabajamos solo con mayores en el sentido de que nos interesa que toda la red, por ejemplo, la RAP, la Red de Asistencia a Víctimas, que son todos los organismos que trabajan con víctimas, también aborden este tema gerontológico, porque a veces cuando hablamos del género, hablamos muy desde niña a mujer, ¿no? Pero no vinculado a la mujer mayor. Por lo tanto, creemos que para nosotros es muy, muy valioso que cada vez más los temas de envejecimiento se han ido incorporando también en esa red, que es una red articulada hace muchos años, pero también en otras que con pertinencia territorial también las regiones van sumando en ese desarrollo más local. Caro, ¿alcanzo a decir algo antes de la pausa? Por supuesto. Perfecto. La Caro es la que lleva el orden aquí. Oye, Max ha mencionado en un par de oportunidades la sigla BIF, que es violencia intrafamiliar. Para la gente que no lo sepa, le decimos que significa violencia intrafamiliar.
El programa está en las 16 regiones, por lo tanto cualquier persona a lo largo y ancho del país se puede dirigir a las coordinaciones regionales de Senama a plantear los temas en términos de pedir orientación, asesoría, con duplas sociojurídicas. Entendemos que sus trabajadoras sociales, abogados, abogadas. Aprovechamos de mandar saludos a los equipos del programa de Buen Trato a lo largo del país de Senama, a los distintos equipos también de los otros programas de Senama, a los vínculos que nosotros, corazoncito, vínculos. Max también fue gestor vínculo, hay que decirlo, así que también ahí partimos. Ahí partió Max. Y quizás después, a la vuelta, si alcanzamos también dar un par de ejemplos, quizás de qué tipo de consulta. Puede ir a una persona a preguntar, por ejemplo, por temas de testamento. Puede una persona ir a preguntar, por ejemplo, si tiene alguna dificultad con el vecino, producto, a lo mejor de, qué sé yo, problemas vecinales, justamente la reja está más acá, qué sé yo. Por supuesto, los temas de maltrato. Hay un equipo preparado técnicamente para poder acoger esas consultas, dar orientación y hacer las derivaciones que sean pertinentes. Por lo tanto, esa es una gran oportunidad porque tiene una representación territorial y la pertinencia territorial, que es lo que está planteando el Max, porque una consulta, lo mismo que estoy planteando, por ejemplo, de testamento, puede parecer curioso, pero no debe ser la misma consulta de un hombre con una mujer mayor, una consulta que está hecha, por ejemplo, en una región, qué sé yo, de Arica, respecto a una que está en los lagos. Son situaciones que parecieran similares, pero tienen, ¿cierto?, esas particularidades de cada una de las personas mayores que son todas distintas, claro. Sí, yo creo que hay que profundizar eso y sobre todo, pero vamos a volver a la pausa musical con los canales donde tienen que dirigirse, ¿ya? Así que nos espera, los dejamos ahora con otro tema musical, pero les esperamos a la vuelta, ¿cierto?, de esta pausa. Nos vamos con Compañera, de Silvio Rodríguez. Un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conducen Carolina Moraga y Juan Carlos Catalán. Regresamos de nuestra pausa musical escuchando al gran Silvio Rodríguez y nos encontramos conversando sobre buen trato con Máximo Caballero y con Gladys González, quienes son profesionales del Servicio Nacional del Adulto Mayor, y justamente estamos hablando del programa de buen trato y nos quedó pendiente antes de la pausa musical los canales de contacto. En el fondo, ¿cómo usted desde su casa se puede contactar con los programas de buen trato que están presentes en las 16 regiones de nuestro país? Máximo, por favor. Efectivamente, hoy día, y que estamos también en los hitos de buen trato, agradecer y saludar a todos los equipos regionales, a todas las coordinaciones regionales del Senama, porque han estado con una intensa agenda. Tenemos presencia en cada una de las capitales regionales. Hay una oficina del Senama que va y que atiende todas las mañanas. Siempre hay un funcionario, un profesional que está atendiendo a las personas mayores, que hace la primera atención y después deriva internamente al equipo y a la dupla de buen trato para el abordaje respectivo. La atención presencial este año ya está, porque en pandemia tuvimos un poco ahí, digamos, en pausa, pero ya está a nivel nacional, se da permanentemente. Tenemos también la atención telefónica a través del Fono Mayor del Senama, que es la línea 800-400-035, donde cualquier persona puede llamar de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, y no solo Fono gratuito. Fono gratuito, así es, a nivel país, no solo las propias personas mayores, sino que también puede llamar un vecino, una vecina. ¿Por qué lo digo? Porque a veces hay situaciones muy complejas donde la propia persona no lo va a develar. Por lo tanto, en este fono toda la asesoría, información va a ser entregada. Y por último también destaco el canal digital, que ha aumentado en los últimos tiempos. En la página web de Senama está la línea de atención ciudadana, dice, arriba dice, contáctate con nosotros, usted pinche y se despliega un formulario. Esa también consulta, esa solicitud también es atendida. Tenemos un plazo para responder, por lo tanto la invitación es tanto a nivel presencial, telefónico o digital, también hacerlo. Y por último, incluso a nivel de correspondencias, cartas también se hace. Llega mucha carta también desde la Presidencia de la República, que también es derivada al servicio. Por lo tanto, esos son los canales abiertos, junto a todo lo vinculado a Red de Acceso a la Justicia, en el sentido de que cuando haya que hacer una denuncia por un delito, que hemos hablado harto de los delitos económicos, estas denuncias cuando correspondan. Ahora, toda la información, asesoría, puede ser entregada también por nuestros equipos a nivel nacional. Voy a repetir el número. Fono Mayor de Senama es el 800-400-035. Así es.
Ya ahí para que anoten o lo tengan a mano. Creo que es súper relevante porque hay hartos canales, entonces hay de distintas formas. Presencial, telefónico, digital. La idea es que el servicio quiere llegar a todos y a todas, entonces es importante también. Y que no solamente es cierto las personas mayores, los vecinos, la comunidad, sino también aquellos profesionales también que de repente toman conciencia o toman noción de que hay una situación que requiere cierto de apoyo o que tienen dudas inclusive, también se puede consultar este fono. Yo creo que eso también es relevante, o sea, hay diferentes canales y hay que aprovecharlos. Quería preguntarles, estimados invitados, respecto a la campaña de Buen Trato de este año. Ya hay una campaña bien interesante, titula Buen Trato, Trato Hecho. Quería preguntarle a Gladys cómo se gestó y qué es lo que busca esta campaña para este año, para este 15 de junio. Mira, la verdad es que es súper interesante cómo se gestó, porque yo diría primera vez que le preguntamos a las personas mayores, así de todo el país, qué es lo que querían como campaña. Ya, tanto el mensaje que se quería dar, tanto quiénes debían participar, cuáles eran como los temas principales que querían poner ahí en la campaña. O sea, primera vez que fueron muy protagonistas. De hecho, si ustedes ven las imágenes son personas mayores, niños, jóvenes, pero las personas mayores solicitando, así quiero respeto, ¿no es cierto?, que no me discriminen. O sea, ellos dando ese mensaje. Y eso es lo que salió de estos focus group que se hicieron en distintas regiones, ¿no es cierto?, con personas mayores, para poder indicar qué es lo que ellos querían. Entonces fue muy, muy bueno ese trabajo que se hizo, y así como infidencia, los personajes del video, por ejemplo, son personas mayores de nuestro servicio, algunos que trabajan y otros que ya estaban jubilados, que quisieron participar, por el hecho de estar en esta campaña. Los niños, los jóvenes son hijos e hijas de funcionarios. O sea, la verdad es que quisimos como hacer súper comprometido, un compromiso total. Entonces nuestros artistas son personas que conocemos. Como la Gladys está mencionando eso, disculpa que te interrumpa un segundo, aprovechamos a mandarle un saludo cariñoso a don Alejandro. Don Alejandro, que de verdad es fiel auditor del programa, y me pregunta por qué no habíamos hecho los programas las semanas anteriores. Siempre está aportándonos ideas, así que un saludo grande a don Alejandro. Bueno, a todas las personas mayores que también trabajan en el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que son varias, así que les mandamos hartos cariños. No, y es súper bonito como ellos se comprometen, participaron, después participaron también el día que hicimos el evento, ¿no es cierto?, en Peñalolén, en el hito, ¿no es cierto? Estuvieron ahí, fueron aplaudidos. O sea, la verdad es que se les reconoció también como parte importante de esta campaña. Yo creo que no habría sido lo mismo con actores o actrices, ¿no? Porque ellos tienen un compromiso mucho más grande con esto, y los niños también, súper... Claro, ahí así está, como se ve súper marcado también el tema intergeneracional. Exactamente. La campaña se puede ver, ¿dónde la puede ver la gente? En la página de... En la página de web de Senama, bueno, también nosotros en las redes, ¿no? Todo lo que es, ¿cómo se llama? Facebook, el Instagram, ¿no es cierto? Siempre Servicio Nacional del Adulto Mayor. Exactamente, ahí ustedes se pueden meter y poder sacar la información. También nosotros se las podemos enviar porque la tenemos también en nuestros WhatsApp. Por WhatsApp. Sí, también. Así que eso es bien importante, y lo intergeneracional también, porque esto, el respeto, ¿no es cierto?, lo que decían las personas, la discriminación, no pasa solo por las personas mayores, o sea, pasa por toda la sociedad, y en especial por los niños, niñas, ¿no es cierto?, que hoy día muchas veces en este ir y venir en esta sociedad líquida, como dice Bauman, donde no tenemos casi nada de certezas, ¿verdad?, y estamos así como todos los días pisando un poco en agua, los valores, el tema, digamos, de esta relación intergeneracional son súper relevantes. Entonces, eso quisimos destacarlo, y por eso la campaña se hizo así, de esta forma. Yo creo que ha sido bien exitosa, y bueno, igual quería decir que yo
llevo trabajando muchos años en el Senama desde su creación, pero también muchos años antes en un municipio a cargo del tema de personas mayores, y creo que ha habido un avance súper significativo. Y este tema, el tema del buen trato, ¿no es cierto?, es un tema que no está en otras partes. O sea, nosotros tenemos que transmitirlo como Servicio Nacional del Adulto Mayor, porque es nuestra obligación desde, ¿no es cierto?, desde la Convención, desde el Estado, poder ir, digamos, como transitando hacia una sociedad donde nos respetemos todos. Así que esa fue el motivo principal de la campaña. Quizás valga la pena ahí, en base a las palabras de Gladys, recalcar que la importancia del buen trato a las personas mayores no radica solo en el Estado ni en el Senama, sino en la sociedad completa. Es una labor de todos, y por eso es que el llamado a la conciencia en este tipo de campañas, que además se dan en junio con el fuerte, pero es durante todo el año, los equipos, ¿cierto?, están todo el tiempo concientizando a la gente. Es un trabajo mancomunado de todos, porque en el fondo, si nos va bien, todos vamos a llegar a ser personas mayores, ojalá. Por lo tanto, también vamos generando el escenario para cómo queremos que nos traten a nosotros. Una cultura del buen trato. Así es. Les quería comentar, lamentablemente, estamos llegando al cierre de nuestro programa, un tremendo programa. Nosotros contentos y agradecidos de que estén acá con nosotros, pero queremos darle posibilidad de un mensaje de cierre. Nos queda un minutito, pero adelante, Máximo, un mensaje para la audiencia de cierre respecto al tema del buen trato. Sí, solo agradecer el espacio y invitar a seguir promoviendo el buen trato permanentemente, todos los días. La dignidad y los derechos humanos de las personas mayores deben ser siempre en cualquier espacio. Invitarles, y además, sobre todo a los colegas vínculos, a las regiones, tenemos el decálogo de buen trato a las personas mayores. Les invito también a mirarlo, está en la página, está en la web, que tiene pequeños 10 tips, preceptos respecto a qué es buen trato. Un tip, yo lo tengo en mi oficina, marcado. Muy bien. Ahí militando. Muy bien. Gracias. Vale. Muchas gracias, Máximo. Gladys. Bueno, decir también y recoger un poco lo que decía Juan Carlos en términos de la reforma previsional. O sea, ojalá podamos avanzar, ¿verdad?, y tener una reforma previsional, porque efectivamente las personas mayores requieren mejores pensiones, y eso es algo que el presidente Boric lo ha puesto, ¿no es cierto?, como temática en distintos ámbitos, y todos nosotros necesitamos, digamos, empujar este carro. Y ahí eso también es parte del buen trato y del respeto hacia los derechos de las personas mayores. Muchísimas gracias entonces a nuestros invitados, queridos. 30 segundos. Por supuesto, usted. Primero que todo, agradecer a Gladys y a Máximo por compartir este tema tan importante. No tiene que ver con la temática, pero creo que es importante no dejar pasar. Ayer las noticias informaron respecto de un intento de golpe de Estado en Bolivia. Yo creo que hay que llamar a la conciencia respecto de que hay que cuidar la democracia en todos los lados. Y lo que hemos conversado, el tema del buen trato, también tiene que ver con eso. Entonces, solamente un llamado de conciencia a esto, producto de lo que pasó ayer en Bolivia. No menor. Sí. Bueno, ojalá sigamos avanzando para una sociedad mucho más justa, mucho más digna, y que promueva el buen trato en todas las edades a lo largo del curso de vida. ¿Ya? Muchas gracias a todos. Nos vamos entonces, porque nos pilló la hora. Gracias, Francisco, en los controles. Nos vemos el próximo jueves. David también, y nos vamos con Al final de este viaje en la vida de Silvio Rodríguez. Gracias. Que esté muy bien.